porque don José Manuel Contreras, queridísimo Chema, buenas tardes. Muy buenas, y son mágicas. No me puede usted decir que no, pero fíjese, que es el Día de la Poesía. El Mundial de la Poesía. Celebramos el Día Mundial de la Poesía. ¿Cómo no va a ser mágico cuando nos encanta, admiramos y disfrutamos haciendo y leyendo poesía? Pero te iba a decir una cosa, volviendo al tema este de las citas y temas de conversación. Anda que no dice de una persona si lee y lo que lee. Nos dice mucho de nosotros mismos si leemos por un lado y por otro lado lo que leemos. Sí, sobre todo si leemos. Eso ya sobre todo si leemos, ¿no? Yo si se lee, ya como se suele decir, ya hay muchos puntos, ¿no? Bueno, sí. Si no se lee menos, pero si se lee hay muchos puntos. Y luego ya sí, depende de lo que se lea. Pero todo es lectura. Efectivamente, todo es lectura. Y quien está haciendo engancharse a la lectura a muchísima gente, y diré a muchísimas mujeres, no solo mujeres, porque es verdad que aunque en sus libros las protagonistas suelen ser mujeres, creo que al final te enganchas tanto, y es una de las habilidades de nuestra invitada de hoy, y empatizas tanto con los protagonistas que al final te da lo mismo que te estén hablando de una familia unida por una máquina de coser, que de una joven en esos años convulsos en torno a la guerra civil. Quien consigue esto magníficamente, como digo, es Ana Lena Rivera, que es nuestra invitada hoy. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien, aquí deseando charlar un rato con vosotros. Nosotros encantados de recibirte en este que es tu rincón literario y bueno, ya nos visitaste en otras ocasiones, la última vez con Las herederas de la Singer. Una maravillosa novela que, bueno, a mí, ¿sabes? Y lo hemos hablado muchas veces y quiero hacerlo público, me tiene ganado. Yo, Ana, siempre tendré una cita con ella, con sus obras, porque es una escritora que escribe, cuenta, narra de una forma que te atrapa desde el principio, Ana. De verdad que enhorabuena por tan excelente trabajo. ¿En cuántas ediciones, por cuántas ediciones vais por Las herederas de la Singer? No sé, me parece que íbamos por la 13 a la 14 de tapa blanda y la sexta de bolsillo. Fíjate, sí, algo, 20 ediciones. Algo maravilloso. Pero aunque hablemos de Las herederas de la Singer, porque hay cierta relación, su última obra, La niña del sombrero azul, preciosa historia que, como ha dicho antes David, nos lleva a esa época, arranca sobre el 1929, y bueno, pues habla de una joven que en un momento determinado tiene que dejar su casa, como hicieron muchísimas mujeres, para ir a servir a alguna casa. Para ponerse a servir. ¿Cuántas mujeres de aquellas, verdad, Ana? Bueno, cuántas efectivamente en aquella época. Manuela es la protagonista de la historia. Y nace en 1912, el día que se hunde el Titanic. En aquella época, nace en el campo, en una aldea rural de Asturias, y en aquella época era muy común, ¿no? Que pues unas fueran a servir, otras incluso las metían a monjas, ¿no? Sí. Y como le pasa a una de sus hermanas. Efectivamente. Y también, como a tantas otras mujeres, se encuentra pronto con la costura, que era la otra forma de vida, ¿no? De ganarse la vida típica de las mujeres, ¿no? Pues era lo que tenían a su alcance para poder sobrevivir. Y qué entorno tan difícil, yo creo que en realidad en toda España, ¿no? Cuando la preguerra, digamos, y luego durante la guerra, posguerra, etcétera, pero sobre todo en Asturias, ¿no? Unos años antes de la guerra. Claro. Qué durísimo, ¿no? Cuando de alguna forma rompe desde allí, ¿no? De alguna manera. Efectivamente, a partir del año 34, que se reproduce la Revolución de Octubre, en Asturias las cosas se complican muchísimo. Sí que es verdad que en Asturias la guerra duró muy poco, porque en el 37 ya Asturias había caído, pero claro, ahí empieza la época más dura, pues de la historia, y claro está, de la novela, ¿no? Que bueno, pues está por guerra, en la que hay penurias, hay hambre, hay escasez, y en concreto Manuela, además de bueno, pues de todo lo que hay, porque ella, bueno, gracias a la casa en la que está, no está pasando penurias, pero tiene el corazón totalmente roto, porque a su niña, justo antes de terminar la guerra allí, en el 37, la mandan a Rusia, en uno de los barcos del exilio republicano. Y bueno, ya sabéis que después de la guerra estos niños en su mayoría volvieron,
volvieron todos, menos los que llegaron a Rusia. Claro. Los de Rusia tardaron más de 20 años en volver. Sí, sí. Porque ahí Stalin de alguna manera no quería que volvieran, digamos, a un país donde el fascismo era el que gobernaba. Sí, bueno, Stalin también iba fino. Sí, bien, pero era su reflexión, ¿no? Marca así la historia. Y esa pena, claro, a ver, perder a una hija, saber que está viva, saber que no te viene, eso es algo que pende sobre ella durante toda la novela, hasta que pase lo que pasa, ¿no? Claro, ni siquiera sabían los padres, la mayoría de esos niños no sabían ni siquiera si estaban vivos. Claro. Pues porque no había información y además luego, claro, está ya al principio los niños que llegaron a Rusia llegaron con todos los honores, o sea, tenían más medios los niños españoles allí en las casas de los niños españoles que los propios niños rusos, porque los estaban preparando para cuando la República ganara la guerra, que estos niños pudieran convertirse en líderes de la implantación del comunismo en España. Esta era la idea tanto de Stalin como del Partido Comunista Español, que estaba allí asentado. Pero claro, esto no ocurrió. Yo no sé lo que pensaron después. Supongo que no pensaron que iba a haber una dictadura franquista durante 40 años. ¿Quién lo iba a saber entonces? Claro. Es una novela que viaja, como digo, desde el 29 hasta prácticamente antes de ayer, o sea, termina en el siglo pasado, pero hace todo un recorrido por esta vida de Manuela y todos los personajes que en torno a ella, digamos, dan forma a esta historia. Hay una referencia, porque es muy difícil, no quiero hacer spoiler, pero una referencia cuando llegan allí, que les reciben como héroes y demás, pero hay en un momento determinado de la novela, sin desvelar mucho, que aquella situación de ellos pequeños, de los niños de la guerra, a una situación que luego puede comprobar ella con Manolo, otro personaje, lo dejo ahí, cuando, por unas circunstancias que ahora no quiero desvelar, visitan algunos orfanatos en Rusia, ¿no? Se dan cuenta del privilegio que tuvieron ellos cuando llegaron allí. Claro, efectivamente, luego las cosas en Rusia cambian mucho, luego ellos, al principio, claro, los reciben como héroes, pero después el comunismo se radicaliza muchísimo y ya la vida allí es otra cosa. Y cuando llega la perestroika, pues llega la pobreza al país y efectivamente la situación en los orfanatos, por eso empiezan las adopciones internacionales, por eso se empieza a permitir, porque los orfanatos rusos están llenos de niños que las familias es que no los pueden mantener y antes de que se te muera de hambre el chiquillo, pues claro, los prefieren dejarlos a cargo del Estado. Claro, efectivamente todo da la vuelta. Lo mismo que ellos por ejemplo, tanto la niña del sombrero azul, que es la hija de Manuela, como este otro niño, Manolo, llegan a la casa de los niños españoles en Jersón, en Ucrania, ¿no? Claro. Y mira, pues un siglo después estamos recibiendo aquí a los niños ucranianos. De alguna manera, ¿el libro estaba terminado antes de la guerra de Ucrania o, si no es así, te ha servido de inspiración muchas de esas historias o por lo menos las tenías en la cabeza cuando escribías las historias de los niños exiliados? Lo de los niños exiliados es una cosa que a mí me impactó muchísimo desde pequeña. Yo tuve verdaderas pesadillas desde que oí por primera vez a las mujeres que trabajaban en el taller de costura de mi tía, hablar de estos temas, ¿no? De gente, de familias, pues bueno, que yo podía situar a hablar de esto. Entonces, todo estaba decidido, menos la casa de los niños españoles a la que llegan ellos. En un principio iba a ser una casa de Moscú, me era un poco indiferente, digamos, pero justo pasó todo lo de la guerra y bueno, y elegí Ucrania. Claro, no, y se hace referencia, ¿no? Y me parece fantástico, como bien dices, 100 años después, fíjate en qué situación está Ucrania, que pasa de depender de la Unión Soviética a ser un país libre y ahora estar en la situación en la que se encuentra. No obstante, y no puedo dejar de hacer ese guiño que yo creo que tú también haces en la novela, de alguna forma, de la máquina Singer, ¿no? Que tanto significaba para aquellas mujeres que se dedicaban a la costura, porque no tenían tampoco mucha otra salida. Claro, efectivamente la Singer era algo que es muy difícil hablar de mujeres a lo largo del siglo XX y que no aparezca una máquina de coser, porque realmente era uno de los trabajos que suponía la salida laboral para la mujer, que necesitaba o bien ser independiente o no solo eso, o bien ayudar a la casa.
Porque claro, en la época de la posguerra, por ejemplo, cualquier extra en cualquier familia era bien recibido, porque realmente se pasaba hambre en España, ¿no? Y yo creo que esto fue así hasta los años 70, más o menos. Sí. Y esa relación que hay entre Manuela, que nace en una aldea, como bien has comentado, y con la gente, vamos a decir, de pudiente, ¿no? De alguna forma se crea esa relación, sobre todo con Alessandra, con la hija, que tiene más o menos la edad de Manuela, y entonces se crea esa relación, pero Alessandra, la verdad es que forjan una amistad que dura hasta los últimos días. Efectivamente, yo conocí casos, o sea, no tiene nada que ver con la historia que yo cuento de Manuela y Alexandra, pero sí que conocí casos de mujeres que yo veía de ancianas y que mi madre me decía, mira, pues estas dos, antes de la guerra, una era criada de la otra. Pero es que, y bueno, eran pues amigas igual que Pili y Mili, ¿no? De ir todos los días a tomar juntas el café, de ayudarse, de cuidarse, pero es que claro, la diferencia de clases sociales, que era muy marcada antes de la guerra civil, la verdad es que cuando hay una guerra y necesitas ayuda, ¿no? Pues hubo muchos casos de estos, ¿no? De gente que se ayudó independientemente de la clase social a la que perteneciera, porque bueno, llega un momento que la humanidad está muy por encima de eso, ¿no? Y sobre todo se produjo en gente, pues eso, que como ellas se conocen prácticamente siendo unas crías, porque una es la hija de la marquesa y otra es la criada, pero claro, es que tienen 17 años, ¿no? Son todavía unas niñas. Sí, y viven en esa. Yo sí recuerdo perfectamente de una persona que conozco, que entró a servir con 12, 13 años en una casa de un militar, fíjate, entonces, de un militar, y la señora, claro, le tuvo muchísimo cariño. ¿Y cómo fue que las hijas, al fin y al cabo, no dejaba de ser la criada, pero la madre, casi a punto de fallecer, le regaló un piso que tenía en Alicante? Se lo puso a su nombre antes de morir, cuando se vieron las circunstancias difíciles, ¿no? Entonces, ese agradecimiento al final, ¿no? De lo que es la condición humana. Oye, Ana, ¿en qué te tenemos a escribir? Estás ahora con la promoción de esta La Niña del Sombrero Azul, pero escribiendo lo tenemos apartado. ¿Te gusta dejarte un tiempo en barbecho la imaginación y el talento? ¿O no puedes hacer eso y tienes que, aunque hayas terminado una novela y estés con la promoción de esa novela, ponerte y seguir escribiendo otra? No sé cómo es tu proceso creativo. Pues mira, la verdad es que lo tengo que dejar, porque como me paso el día hablando de La Niña del Sombrero Azul, de Manuela, de Alessandra y de todo el resto de los protagonistas, si me pongo a escribir es que se me cuelan otra vez en la historia. Claro. Entonces es un poco complicado. Pero claro, sí que voy teniendo ideas, leo mucho en estas épocas de barbecho, leo muchísimo. Y bueno, pues empiezan a venir ideas a mi cabeza y todo eso lo voy apuntando. Claro. Y luego usaré lo que use, pero bueno, siempre de momento me ha salido el germen para la siguiente novela. Muy bien, porque de hecho hay una cantidad de personajes tremendos en esta novela, que cualquiera de ellos tiene su historia, igual que tiene la historia Manuela, pues cualquiera de ellos tiene una historia muy potente. Estas novelas Río, que llaman algunos, que también domina Ana Elena Rivera, y que lo hizo con Las Herederas de la Singer y lo hace ahora también con La Niña del Sombrero Azul, que edita Grijalbo, me parece, ¿no? Grijalbo, efectivamente. Ana, un abrazo muy fuerte, que te apreciamos mucho, ya lo sabes. Un abrazo.